Gamba de Garrucha es una marca de calidad que se conoce en gran parte de España. Los pescadores de la zona comenzaron a capturarla en la década de los 60 con la incorporación de los primeros barcos de arrastre del puerto. Para los almerienses, la gamba roja que se pesca en sus costas es la mejor del Mediterráneo y además es un buen reclamo para el turismo. Garrucha se vinculó al nombre de Gamba Roja de Garrucha. Tenemos como una especie de denominación de origen desde las finales de los 80. El turismo se vinculó a ese sello de calidad. Hemos ido creciendo económicamente y con el sector servicios sobre todo. Ahora mismo quizás te podría decir que un 80% de los visitantes lo hicieron en su momento atraídos por la gamba roja y se han comprado y ya siguen veraneando en esta zona. Al final la gamba roja, tanto en el municipio como en el levante almeriense, pues es un sello de calidad que lo hemos sabido fortalecer, lo han respetado y yo creo que han sacado músculo los hosteleros en el sentido de decir: tenemos un producto bueno, podemos darle forma y podemos hacer que gracias a ese producto tengamos repercusión y gente de retorno constantemente en el municipio. Si alguien conoce Garrucha, es por la gamba, vamos a ser claros directamente. Supone pues que muchísima gente venga expresamente, porque yo tengo clientes que pueden venir, pues, los fines de semana se escapan. El otro día unos clientes míos me decían, venimos de Alicante. Dice, mira si tenemos gamba en Santa Pola, en Deña, mucho más cercanos y tener que hacer estos kilómetros. Y venimos porque es que es única. Ni la vamos a comparar, no la podemos comparar con ninguna otra. Como hemos visto, la gamba roja, que suele estar bien cotizada, es el pilar económico y gastronómico de Garrucha. Pero, ¿por qué es tan apreciada en la mesa? Yo como pescador creo que es por el hábitat donde vive. La gamba hay que tener en cuenta que no come materia orgánica, come fitoplancton, en palabras ya más técnicas biológicamente, y lo que come y donde se cría, ese es el secreto, aparte de que un producto, es un marisco que está muy bueno, pero más bien es el hábitat. El hábitat que estamos hablando de 800, casi a los 1000 metros, se pesca la gamba aquí en Garrucha. Yo creo que la gamba de Garrucha tiene la fama más bien del boca a boca, porque anuncio en televisión no se ha hecho, por ejemplo, pero es el boca a boca también de muchos años. La gamba está buena todo el año, cualquier época del año está buenísima. Y hay que decir que la cabeza es lo más bueno, que mucha gente no será. La cabeza hay que pegarle un chupetón y comérsela, pero muy bien. No tiene nada que envidiarle ni a la de Denia, ni a la de Rosas, ni a la de ningún lado, porque al final también aquí tenemos un parque natural que es cero contaminación, lo que le aporta la alimentación a la gamba, le da un sabor muy sutil, el tamaño de la gamba, o sea, yo creo que está a la altura o por encima de cualquier gamba de otra parte del Mediterráneo. Gusta tanto que la industria alimentaria empieza a sacarle partido y está llevando la fama de la gamba roja almeriense a gran parte del planeta. Nosotros hacemos un carpaccio con la gamba roja. Nos llega pues a nuestras instalaciones aquí en Carboneras, por las mañanas gamba roja fresca y a partir de ella hacemos una comida, hacemos un carpaccio de gamba roja y bueno, pues ya una vez elaborado pues lo envasamos y una parte la servimos en nuestras instalaciones y otra pues la hemos llegado a mover desde aquí hasta Shanghái o a Paraguay incluso, la hemos movido lejos y tenemos un buen mercado muy fiel en Europa, en países como Bélgica o Francia. En la gastronomía, la gamba roja es la eterna solitaria. Es un crustáceo cuyo sabor exige todo el protagonismo. Por eso, se suelen preparar a la plancha o a la brasa, acompañadas solo de un poco de sal. Hay quien las prefiere al ajillo, y en los últimos años es protagonista de excepcionales tartares y finos carpachos. La gamba roja forma un papel fundamental en nuestra carta, desde siempre por su sabor que tiene indiscutible
que nosotros la hacemos tradicionalmente a la plancha. Y luego, pues es verdad que también la gamba nos ofrece mucha versatilidad de cocina, nos ofrece como tartar de gamba roja de garrucha, ravioli. Nosotros siempre hacemos una jornada gastronómica de la gamba, una vez al año, donde ofrecemos eso con distintos cocineros invitados de toda Andalucía. Y luego también nos buscan por la gamba roja de garrucha que compramos en La Lonja, porque vienen clientes de todos puntos de España, incluso a nivel mundial. Viene gente de Inglaterra, gente de Alemania, preguntando por la gamba roja de garrucha. Para los aficionados, su esencia se encuentra en la cabeza, que es parte imprescindible del placer que proporciona el comensal. Y aunque la gamba roja viaja desde Garrucha a restaurantes y hogares de toda España, es fácil encontrarla en gran parte de los restaurantes del Levante de Almería. Precisamente en El Cenachero, el cocinero Borja Garrido hace un homenaje a las familias de pescadores con un plato al que llama garruchera en el malecón. Bueno, vamos a cocinar un tartar de gamba roja de garrucha, en el que nosotros llamamos garruchera en el malecón, que hemos querido hacerle un pequeño homenaje a la mujer garruchera, porque antiguamente pues las mujeres bajaban a la barandilla de la balustrada del malecón para ver cómo aparecían su marido y se iban bien temprano por la mañana a pescar, y entonces pues nosotros hemos querido hacerle un pequeño homenaje con este plato. Vamos a empezar infusionándola, haciendo el aceite de gamba roja de garrucha, infusionando lo que es las cabezas con el aceite de girasol. Usaremos 100 mililitros de aceite de girasol y aproximadamente de 3-4 cabezas, que la vamos a cocinar durante 4 o 6 horas a 65 grados. Dejamos reposar 4 horas y filtramos por un colador y ya lo tendríamos listo. Para el tartar de gamba pelamos la cabeza, retiramos los intestinos y guardamos una cabeza y una parte de la cola. Cortamos la gamba en trocitos pequeños, la dejamos macerar durante 5 minutos en el jugo de lima y el aceite de gamba de garrucha. Picamos un poquito de cebolla, cebolleta o incluso cebollino y añadimos al tartar y mezclamos. La cabeza que hemos reservado, le quitamos el caparazón, la pasamos por harina y la freímos durante 2 o 3 minutos a 200 grados para que no pierda el jugo de su cabeza. Emplatamos dándole la forma de gamba, poniéndole la cabeza frita delante y la cola detrás. Terminamos con unas perlas de aceite de oliva virgen extra, un poco de sal negra y pepino. También podemos usar rábano para aportar frescura al plato.